se tienen que retomar los registros itinerantes truncados durante la pandemia. Se tiene que lograr que ellas sigan en su lucha por justicia y la investigación judicial en curso. Al margen de lo que dure, ellas ya lograron su derecho a reparaciones integrales por sentencia judicial. Esta vez en teleoleo.com nos encontramos con María Isabel Sedano. Ella es abogada, es la letrada que ha estado a cargo de la defensa de las mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas en el Perú desde DEMUS, la asociación que defiende los derechos humanos de las mujeres en Perú. María Isabel, hay una buena noticia: el Estado peruano ha sido obligado a pagar reparaciones y además a dar reparaciones integrales, porque no es solo dinero, es también además salud, es además una serie de necesidades que tú nos explicarás en este momento y nos dirás también, porque el Estado peruano ha sido ya obligado en varias veces a reparar a las mujeres víctimas de esterilizaciones forzadas, pero hasta ahora no ha cumplido. Cuéntanos, por favor, por qué es importante esta sentencia del 16 de noviembre. Esta sentencia es importante porque el Estado peruano reconoce el derecho constitucional a reparaciones integrales de las víctimas de la política fujimorista de esterilizaciones forzadas. Es importante porque el Poder Judicial le ordena al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que reconozca este derecho constitucional a reparaciones integrales mediante una norma, mediante una resolución ministerial, y que de la mano de las asociaciones de víctimas de esterilizaciones forzadas y de las defensoras de derechos humanos que las acompañan, pueda implementar una política de reparaciones integrales. Significa que después de décadas de abandono, por fin el Estado peruano es conminado a cumplir con su deber. Como bien has dicho tú, el Estado peruano ha reconocido en más de una oportunidad el derecho de las víctimas a reparaciones integrales y justicia. Y también ha reconocido su deber de hacer justicia y reparar integralmente. Por ejemplo, cuando suscribió el acuerdo de solución amistosa en el caso de Mamerita Mestanza versus Perú ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2000. Como bien dices tú, más allá de los reconocimientos en audiencias públicas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras instancias, el Estado peruano no ha cumplido con su deber de repararlas. Ahora las víctimas tienen la oportunidad. Si bien no van a recuperar su capacidad reproductiva, porque las ligaduras de trompa y las vasectomías son métodos anticonceptivos irreversibles, sí van a poder recuperar, que el Estado cumple con su deber de reparar su salud integral, física, psicológica, mental, emocional, sexual y reproductiva. Van a poder tener derecho a programas de reparación en educación, vivienda, de trabajo, para recuperar su capacidad de generarse ingresos, de poder tener otra vez una capacidad que les arrebataron. Hablas de reparaciones, María Isabel, hablas de reparaciones en salud y quiero que se quede claro porque he visto un TikTok o algo de alguna agrupación que ni siquiera me interesa saber quién es, que hablan de que las esterilizaciones forzadas fueron falsas, de que además, que esterilizar a una mujer que ya tenía 10 hijos, según los que han hecho estos vídeos, pues fue bueno para ellas, que además se trata de una ligadura de trompas que cualquier mujer se la puede hacer, que fue en beneficio de ellas. Tú hablas de reparaciones en salud. Según estos videos negacionistas que yo he visto sobre las esterilizaciones forzadas en Perú, lo único que se habría afectado de estas mujeres es su capacidad reproductora. Sin embargo, por las entrevistas que he hecho en anteriores oportunidades, estas mujeres han quedado bastante afectadas mentalmente porque fueron obligadas, porque fueron además sometidas a procedimientos incluso sin anestésicos. Fueron llevadas a la fuerza, fueron amarradas a las camas donde las intervinieron. ¿Qué otras afectaciones, aparte de no poder tener más hijos, han quedado en el cuerpo de estas mujeres?
Las afectaciones sí pueden ser compensadas, sí pueden ser superadas mediante esta política de reparaciones integrales. Las afectaciones a su salud integral, a su salud física, a su salud emocional, mental, sexual y reproductiva, mediante programas adecuados de reparaciones en salud. También muchas de ellas, las que se les dijo que someterse a una ligadura de trompas era la oportunidad de salir de la pobreza, siguen siendo pobres, siguen siendo analfabetas. Ellas no tienen la posibilidad de conseguir trabajo digno. Y entonces estos programas de una política de reparaciones integrales les permitirá acceder a servicios de salud, a vivienda digna, a trabajo digno, a educación, ya sea para ellas o para sus hijos e hijas en caso que ellas ya no puedan seguir estudiando debido a las secuelas producidas por las esterilizaciones forzadas. También será la oportunidad de que el Estado les pida disculpas públicas y se acabe el negacionismo porque se está reconociendo la verdad de sus testimonios, persistentes, recurrentes, consistentes, verosímiles. Y que esperamos, pues, el Estado peruano logre seguir con el registro de víctimas de esterilizaciones forzadas para que no solamente los más de 6.000 casos que ya están registrados puedan acceder a esta política de reparación, como ordena la sentencia, sino que empiece a ensanchar el universo de víctimas, llegando a todos los lugares del país, que tienen que retomar los registros itinerantes truncados durante la pandemia. Se tiene que lograr que ellas sigan en su lucha por justicia y la investigación judicial en curso. Al margen de lo que dure, ellas ya lograron su derecho a reparaciones integrales por sentencia judicial. Y ahora, ¿qué se debe de que siempre se ha hablado de que hay más o menos más de 270.000 mujeres que fueron esterilizadas a la fuerza? ¿A qué se debe que hasta el momento solo hayan 6.000 víctimas en el registro de esterilizaciones forzadas, de víctimas de esterilizaciones forzadas? Hay más de 7.000 solicitudes y efectivamente 6.000 apenas han logrado registrarse y obtener constancias de registro, independientemente de que muchas de estas estén en investigaciones fiscales preliminares o en la investigación judicial en curso, ¿no? Son por lo menos unas 4.000 que ya han logrado denunciar a la Fiscalía o llevar su caso ante el Poder Judicial. Sin embargo, mucha gente todavía, muchas víctimas, no saben que lo que les pasó, que la manera en que fueron tratadas y obligadas viola sus derechos humanos. Muchas de ellas no tienen todavía los recursos por la situación crítica de pobreza, por el analfabetismo en el que viven, de lograr llegar a una fiscalía o a una oficina del Ministerio de Justicia donde poder hacer su solicitud. Acabo de estar en Ayacucho y en Huancavelica. He encontrado cómo las mujeres hablantes no logran acceder a información en su lengua de origen. Se convocan a representantes del Ministerio de Justicia, de la Defensa Pública, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Salud, todos competentes para registrarlas y garantizarles justicia, y ahora, muy pronto, reparaciones integrales, y cuando se dirigen a ellas, se dirigen en castellano. No les entienden. Y no toman en cuenta el contexto en el que viven, ¿no? Donde tendrán que viajar a costos muy altos, horas, para lograr presentar una solicitud, ¿no? No se les va a dar de manera inmediata. Entonces, ahí hay una situación de abandono del Estado peruano de décadas, de impunidad. Ante ello hay que hacer una labor pedagógica de derechos humanos, de que todas aquellas personas que reconocen víctimas de esterilizaciones forzadas ayuden a que logren registrarse, para que, insisto, se registre
haya registro itinerante nuevamente. Se ha anunciado que para el año 2023 están programados los registros itinerantes en las provincias de Ayacucho y de Huancavelica. Esto no puede ser pausado, así como se fue a vulnerar sus derechos, obligándolas a hacerse ligaduras de trompa y vasectomías hasta lo más recóndito de las zonas rurales del Perú. Ahora se tiene que hacer lo contrario como una manera de reparar el daño causado, el sufrimiento causado. Esta sentencia del 16 de noviembre contempla esto, por ejemplo, esta labor de difusión, esta labor de información sobre los derechos humanos de estas mujeres y de los pocos hombres que fueron violados. Pocos, pero también miles. Los hemos conocido y también su situación es muy dramática. Bueno, sí, la sentencia en realidad lo que hace es un mandato muy general, pero es importante que en ese mandato general establezca que todo lo que se vaya a hacer sea de la mano de las víctimas, de sus defensoras. Así, ellas podrán decir de primera mano qué es lo que tiene que hacerse para que se garantice el registro, el acceso a justicia y ahora reparaciones integrales. Porque lo que se pedía con esta sentencia era, lo que pedían las demandadas era reparación, igualdad, no discriminación. Y además me gustaría saber cómo es que se va a implantar o cómo es que se va a realizar este programa de reparaciones. Bueno, la sentencia van a estar a cargo de esto. La sentencia lo que dice es que el MINJUS tiene que reconocer mediante resolución ministerial, repito, de la mano de las asociaciones de víctimas y sus defensoras de derechos humanos, se tiene que implementar una política de reparaciones integrales. No dice más, no dice más. Lo que sí dice es que se tiene que dar conforme a los estándares internacionales de derechos humanos y por lo tanto, si uno ve esos estándares y ve que en el Perú hay una política de reparaciones integrales para las víctimas del conflicto armado, de ahí se desprende que van a tener derecho a no menos programas de reparación de los que ya cuentan las víctimas de la violencia política o del conflicto armado interno en el Perú, o las que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o los comités que vigilan tratados o tribunales internacionales como medidas de reparación para las víctimas. No se trata solo de entregarles una cantidad de dinero, sino ya que no se puede devolver la capacidad reproductiva, sí se les puede devolver la dignidad que fue vulnerada, ocasionando graves daños a la salud, entre otros, ¿no? Cuando se violó su derecho al consentimiento previo, libre e informado y por escrito, tratándose de métodos irreversibles. Ahora, aprovechando que estás con nosotros, María Isabel, ¿cómo va el juicio o cómo va la aceptación de la acusación por parte del juzgado a cargo del juicio de las esterilizaciones forzadas? La investigación judicial sigue. Después de 8 meses que se establecieron de investigación judicial, se han ampliado a 4 meses más. Esperamos que no se pasen de los 16 meses de investigación judicial en casos complejos, como dice la ley. Creemos que por eso se debe implementar un juzgado ad hoc, porque son miles de declaraciones que se tienen que tomar, inclusive de víctimas que están fuera del país. Se tienen que actuar muchas pruebas, miles de pruebas, y tenemos que garantizar que se haga en el menor tiempo posible, si no será una vulneración a la debida diligencia, al plazo razonable, y se revictimizará nuevamente a las mujeres que están en esta y hombres que están en esta investigación judicial, que esperamos concluya en una denuncia, concluye en una acusación que por fin nos lleve a juicio. Perfecto, María Isabel. ¿Algo más que quieras agregar? Porque estás con el tiempo justo. Gracias. Sí, estamos dando entrevistas para dar a conocer los alcances de esta sentencia y sobre todo para que las víctimas sepan que tienen que irse a registrar, que tienen la oportunidad ahora de integrarse a alguna asociación o formarla para que puedan participar en el proceso de implementación de la política, reparaciones integrales a las que tienen derecho. Decir que saludar
saludar la lucha de todas las mujeres, víctimas y sobrevivientes, organizadas y no organizadas, que han logrado esto por años, luchando por años, que persisten no solo por ellas, persisten por sus familias, sus hijos e hijas que las han sobrevivido, que las acompañan en esta lucha, pero también para que no se repita y para que esta verdad se sepa, ¿no? Para que se sepa y no se repita. Esto es lo que siempre dicen, para que ninguna mujer sea sometida nuevamente a este crimen de lesa humanidad. Muchísimas gracias, María Isabel. Gracias por todo. A ti, muchas gracias. Gracias.